Bueno, comentaba de que la tutela jurisdiccional efectiva no puede ser confundida con el derecho de acción ni con el término proceso, porque la tutela jurisdiccional efectiva abarca más allá del del mero derecho de acción, del mero derecho de acceder a solicitar tutela. Y sin duda que el término proceso es un término sumamente amplio, sumamente general, sumamente gaseoso, sumamente vago, que no necesariamente significa, bueno, no necesariamente, sino que simplemente no implica la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, la técnica cautelar, como señalaba, ¿qué rol juega en la tutela jurisdiccional efectiva? Muy sencillo. La medida cautelar sirve, como acá todos sabemos, para poder asegurar la eficacia de la decisión que se vaya a tomar al final o que se vaya a dictar al final, siendo esta alguna que adquiera calidad de cosa juzgada o que adquiera la calidad de firme. ¿De acuerdo? Nuevamente, no estoy descubriendo la pólvora al señalar eso, simplemente es una breve introducción para entrar al fondo, que es la reforma de la tutela cautelar en el proceso de amparo. Entonces, acá señalo, esto sirve para identificar a la medida cautelar no como una tutela del derecho, ni tampoco como una tutela jurisdiccional, sino como una técnica procesal que está dispuesta a permitir de que la tutela jurisdiccional realmente sea efectiva. Sin tutela cautelar, la tutela jurisdiccional no va a ser efectiva. Y no va a ser efectiva por una sencilla razón, por un factor que todos conocemos, que todos sabemos que está presente en la mayoría, por no decir en la totalidad de los procesos judiciales, que es el transcurrir del tiempo. En tanto transcurra el tiempo y no exista una medida cautelar, la situación jurídica invocada por la parte recurrente puede venir en irreversible o el daño en irreparable. Entonces, por eso, la técnica cautelar es de suyo relevante de cara a efectivizar la tutela jurisdiccional. Por eso es que acá señalo que la medida cautelar es instrumental, no contiene un fin propio o una utilidad a sí misma. La medida cautelar no sirve de absolutamente nada si es que no existe un proceso principal. Porque ¿qué pretensión intentas asegurar con la medida cautelar si es que no hay un proceso principal? Si es que no planteas la pretensión de fondo en tu demanda, con la medida cautelar, ¿qué pretendes resguardar? ¿Eficacia sobre qué pronunciamiento? Sobre ninguno. Entonces, por eso es que la cautelar es instrumental y no tiene un fin propio o una utilidad a sí misma, sino que sirve para materializar el resultado de la tutela jurisdiccional del derecho invocado. Tengo 4 premisas iniciales por las cuales me gustaría partir. El primero de ellos es que un proceso lento equivale a un proceso dilatado indebidamente. ¿Indebidamente por qué? Por un tema también que es, o que acá es probable, entiendo que hay personal que trabaja en el sector justicia. El tema de la carga procesal, sin duda que puede ser una justificación a que el proceso sea lento. No obstante, existen herramientas suficientes y pedir herramientas suficientes a las autoridades del Poder Judicial para lograr reducir en gran medida la carga procesal y poder lograr que los procesos avancen en los tiempos que se encuentran o en los tiempos ideales, no necesariamente en los tiempos que se encuentran o en los plazos establecidos en los diferentes códigos, pero sí en plazos razonables. Pero bueno, un proceso lento equivale a un proceso dilatado indebidamente y por ende no efectivo. Un proceso lento simplemente no sirve. Un proceso lento no tiene utilidad en caso, más aún, si es que no existe una tutela cautelar de por medio. La desigualdad entre las partes se hace bien. Una tutela de cognición, la segunda premisa, una tutela de cognición ordinaria presta una buena tutela a quien puede soportar el tiempo. ¿Quién puede soportar el tiempo? Quien es demandado. ¿Quién es demandante puede soportar el tiempo? No, porque quien es demandante tiene la urgencia, tiene la prisa de obtener una decisión judicial firme con calidad de cosa juzgada. Mientras que no lo hace con quien tiene una necesidad urgente de reconocimiento y actuación de lo que es debido, demandante. Segunda premisa. Chiarloni advertía el valor clasista del proceso de conocimiento pleno. ¿Por qué clasista? Porque quien realmente puede soportar el tiempo es el demandante y no el demandado.
y por tanto el demandante que viene a ser quien realmente necesita tutela y tiene una urgencia en obtener un pronunciamiento judicial, no lo puede obtener por una sencilla razón, porque los procesos en el país devienen o son lentos, son tramitados de manera lenta. Entonces, por eso Kerloni advertía el valor clasista del proceso de conocimiento pleno. Más aún, cuando el proceso de conocimiento, ustedes, como todos acá sabemos, es el proceso que tiene los plazos más extensos dentro de todos o dentro de la variedad de procesos que tiene regulado nuestro ordenamiento jurídico. El modelo procedimental puesto para la clase social que o bien podía aguantar el tiempo excesivamente dilatado, o bien podía continuar resarciendo de forma pecuniaria a quien realmente pretendía una tutela específica. Y la cuarta premisa, que es importante de cara a entrar al fondo de esta ponencia, es, sumado a todo lo que he señalado, un único formato procedimental, que es el procedimiento de condición plena, permite caracterizar al proceso no solo como neutro, sino también lo permite reconocerlo como desigual e inefectivo. Nuevamente, en un proceso en donde el proceso es lento, hay una desigualdad en las partes. Así de sencillo. Como ustedes se podrán dar cuenta, esas cuatro premisas se resumen en eso. Uno, factor tiempo. Dos, desigualdad de las partes. Y eso que hace que el demandante se encuentre en una situación de desventaja frente al demandado. Entonces, ante todo esto que acabo de comentar, surge la famosa tutela diferenciada. Y la tutela diferenciada se divide en los procesos típicos con reducción de la carga o con reducción de la técnica de cognición, los procesos atípicos con disposición procedimental diferenciada y las tutelas provisorias. Y acá entra la técnica cautelar, en las tutelas provisorias. Porque la tutela provisoria se divide en dos grandes ramas. Tenemos los urgentes cautelares y la técnica anticipatoria. Ustedes pueden visualizar en la lámina que las urgentes cautelares busca cuál es la finalidad última, el aseguramiento. Permitir la practicabilidad de la sentencia. Y la técnica anticipatoria, por otro lado, es una técnica destinada a la distribución de la carga del tiempo en el proceso o técnica de aceleración. Mientras que la urgente cautelar es un aseguramiento, la técnica anticipatoria responde a la urgencia o la evidencia. Acá he hecho una cita de Proton Pisani, en la que hace esta clasificación en la tutela diferenciada a la década del 70 y la tutela diferenciada actual. La tutela diferenciada a la década del 70 son los ritos especiales de cognición plena, el rito sumario, no cautelares, ojo, no cautelares, y que no se encuentran vinculados al periculum in mora. Y la tutela diferenciada actual, la posibilidad de ritos sumarios típicos, donde sí se puede identificar a los objetos y las situaciones materiales discutidas. Entonces, la tutela cautelar como protección procesal interina contra el peligro de la demora. Tutela jurisdiccional efectiva versus efectos de tiempo. Ya lo expliqué nuevamente, tutela jurisdiccional efectiva, para que sea efectiva necesitas tutela cautelar. ¿Por qué? Porque tienes el efecto de tiempo en contra del demandante. La duración del proceso per se, o sea, en sí mismo, acarrea un perjuicio a la parte en los dos ámbitos, que acá ustedes pueden visualizar nuevamente en la lámina. En la efectividad del procedimiento jurisdiccional, vale decir, en la efectividad de la decisión jurisdiccional, y dos, en la propia subsistencia del derecho material tutelado. No solo el perjuicio es en cuanto a la efectividad de la tutela, sino que el perjuicio es en cuanto a la irreparabilidad o irreversibilidad del derecho material o de la vulneración del derecho material invocado, o de la situación jurídica subjetiva invocada. Entonces, ante ello, surge la necesidad de instaurar una serie de técnicas provisionales de protección. Sabemos de que hay una prohibición de autotutela, y toda vez que la tutela jurisdiccional es efectiva, vale decir, realizable, es evidente que al final del proceso el demandante debe conseguir todo aquello a lo que tiene derecho.
todo aquello a lo que tiene derecho y a lo que, sin duda, ha sido estimado por el órgano jurisdiccional. Por eso hago nuevamente esta cita a Calamandrei, que señala que desde Calamandrei, pasando por Denti y Protopisani, la tutela cautelar dogmática y legislativamente tratada en Italia, el CPC de 1942, tuvo la finalidad de ser una medida conservatoria o de aseguramiento y anticipatoria. Características de la tutela cautelar, nuevamente voy a tratar de ser rápido en esta parte, porque esto entiendo que ustedes ya lo manejan perfectamente. El tema de la instrumentalidad, como ya he señalado, una medida cautelar no encuentra su razón de ser en ella misma, sino en ser el auxilio que se presta al cuaderno principal, al proceso principal, por la conjunción de dos factores: mala fe procesal, tiempo excesivo. En tiempo excesivo no solo es responsabilidad del órgano jurisdiccional que tramite el proceso, sino muchas veces de la contraparte que en un afán de mala fe trata de dilatar el proceso. Entonces, debido a ello, es que la medida cautelar guarda alguna relevancia, guarda importancia en el proceso principal. Entonces, si esto es así, sin duda que la técnica de la tutela cautelar no se constituye como un fin en sí mismo, y por lo tanto, cuando se concede una medida cautelar, no satisface el derecho tutelado, menos aún resuelve el fondo de la controversia. Lo único que hace es adoptar alguna medida, sea cual sea, un proceso civil, sea un embargo, forma de retención, un embargo en forma de inscripción, una anotación de demanda, secuestro, entre otros, para poder asegurar el pronunciamiento que el juez expida al final del proceso. Entonces, siguiendo esta línea, se llega a la siguiente ecuación, que permítame leer de manera expresa. La técnica cautelar presta una tutela inmediata al derecho tutelado, mientras que la tutela inmediata es prestada por el proceso principal. Calamandrei, y cito, dice: más que hacer justicia, la técnica cautelar permite asegurar el efectivo funcionamiento de la justicia, entendida esta por ser efectiva. Entonces, la medida cautelar no es instrumentalidad calificada, ya que a diferencia de otras técnicas u otros actos procesales, garantiza la eficacia en el proceso y no concluye. La concesión de una medida cautelar sabemos que no concluye el proceso, sino por el contrario, camina de la mano con el proceso principal. Segunda característica de la medida cautelar, la provisionalidad. Nuevamente, esto no es nada nuevo. La provisionalidad, en términos jurídicos, es aquello que no es perenne en el tiempo, que no es definitivo. La medida cautelar, sin duda, que no es definitiva, porque cuando se expide una sentencia, la medida cautelar simplemente deja de tener utilidad, una sentencia con calidad de cosa juzgada, y si el pronunciamiento final no estima la pretensión de la demanda, pues la medida cautelar también fenece, se hace una liquidación de costas y costos del cuaderno cautelar, y ahí acaba el asunto. Entonces, por eso es que la medida cautelar, una de las características de la medida cautelar es la provisionalidad. Por ende, acá coloco, es provisoria la medida cautelar porque mientras no se alcance certeza a través de la emisión de una sentencia, la medida cautelar tendrá su vigencia asegurada y desplegará absolutamente todos los efectos que la parte solicitante pretende. Cuando se alcance la certeza del derecho mediante la sentencia, una medida cautelar no tiene razón de ser. La variabilidad está relacionado con el contenido del mandato cautelar y el derecho sustancial tutelado. La medida cautelar tiene una fecha de caducidad. Dicho auto concesorio, como ustedes saben, no senta cosa juzgada, y por tanto, en tanto no senta cosa juzgada, se puede sostener de que la medida cautelar es variable. Ahora, esta pregunta les hago de cara a reflexionar sobre las características de la medida cautelar. La medida cautelar, todo el mundo y toda la doctrina y toda la literatura y toda la jurisprudencia, señores, repiten y desarrollan
y disculpen por esa expresión coloquial, como loros, las características de la medida cautelar. Que la medida cautelar es provisional, que la medida cautelar es instrumental, que debe practicarse la adecuación de la medida cautelar en el momento en el que se concede esto. Pero ¿son realmente características propias solo de las medidas cautelares? ¿Por qué no se habla de lo mismo de la prueba? ¿La prueba no es instrumental, por ejemplo? ¿La prueba no es provisional también? Inclusive, señores, la sentencia. ¿La sentencia no es provisional también? Claro, uno de ustedes me va a decir, no, Carlos, no es provisional, porque la sentencia, digamos, lo que al final el juez plasma en la sentencia y ese pronunciamiento adquiere calidad de cosa juzgada, ese mismo pronunciamiento va a ser perenne en el tiempo. Va a tener una duración indefinida. Pero yo les digo que no. Eso es totalmente falso. Porque las situaciones de hecho cambian. Las situaciones de hecho varían. La situación de hecho en la que se expía una sentencia hoy no van a ser los mismos supuestos de hechos de acá a 10 años. Y por tanto, la sentencia poco o nada va a servir. Entonces la sentencia, incluso la sentencia no es provisional, lo es. La prueba no es instrumental, lo es. Se habla de que una característica esencial de la prueba es la instrumentalidad. Se habla de que una característica esencial de la sentencia es la provisionalidad. No. Pero claro, de la medida cautelar se habla hasta por los codos, como si fuera una grabadora. Todo alumno de pregrado de Derecho tiene insertado el chip medida cautelar, instrumental, provisional, adecuada, instrumental, provisional, adecuada. Tratemos de romper un poco ese esquema y vayamos un poco más allá, porque esas características no son únicamente y exclusivamente de las medidas cautelares, sino de un sinfín de instituciones más en el derecho o en el ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el tratamiento de la medida cautelar en el proceso de amparo en el nuevo Código Procesal Constitucional? Son 3 artículos que recogen o que regulan la medida cautelar en el proceso de amparo. El primero de ellos es el artículo 18. Medidas cautelares habla de la concesión de la medida cautelar y la suspensión del acto vulneratorio, violatorio y los procesos de la libertad. Los de amparo, de habeas corpus, de cumplimiento y de habeas data. Señala también o regula el artículo 18 cuál es el límite del pedido cautelar. El límite, creo que eso tampoco descubrimos la pólvora, es garantizar estrictamente la pretensión constitucional. Nada más que la pretensión constitucional. El artículo 19 recoge los requisitos para su procedencia, que son básicamente los mismos. Por ahí que hay alguna diferencia en cuanto a los requisitos para su procedencia de la medida cautelar en el proceso civil. Pero en el proceso constitucional, que tenga apariencia en el derecho y que exista certeza razonable, que la demora puede constituir un daño irreversible en el derecho invocado por la parte recurrente. Y el artículo 20 está relacionado con la conversión de la medida cautelar. En caso del pronunciamiento que adquiere calidad de firme y estime la demanda, ¿qué va a pasar con la medida cautelar? La medida cautelar pierde efecto. La medida cautelar desaparece. La medida cautelar fenece. Tiene utilidad la medida cautelar. En caso la desestime, en caso del juez, ya sea de segunda instancia, o sea, el Tribunal Constitucional, desestime la demanda de amparo interpuesta, se hará, como les comenté hace unos minutos, una liquidación de costas y costos del cuaderno cautelar. Y ahora, ¿cómo se regula la medida cautelar para el proceso en la sede civil? Está regulado la medida cautelar fuera del proceso en la sede civil, y ustedes luego van a entender por qué hago este salto de la medida cautelar en el proceso constitucional de amparo y la medida cautelar fuera del proceso en la sede civil. El artículo 636 del CP Civil regula que uno puede plantear una medida cautelar fuera del proceso. Y ejecutada la medida, en caso te concedan la medida cautelar fuera del proceso, vale decir, antes de que interpongas la demanda, una vez ejecutada la medida cautelar, quien es beneficiario de esa tiene que interponer la demanda dentro de los 10 días posteriores a dicho acto. Si no se interpone, la medida cautelar queda sin efecto. Y se debe presentar la demanda, mejor dicho, ante el juez que concedió la medida cautelar. Si no se interpone la demanda oportunamente, o esta es rechazada liminarmente, o no se acude al centro de conciliación en el plazo indicado,
la medida cautelar caduca de pleno derecho. Dispuesta la admisión de la demanda por revocatoria del superior, la medida cautelar requiere nueva tramitación. Contracautela en la medida cautelar en sede constitucional. ¿Y cuál es la situación de la contracautela en la medida cautelar civil? Cuando uno solicita una medida cautelar, ya sea fuera del proceso o ya sea en el proceso, en sede civil, es necesario que el recurrente, que el beneficiario, proponga una contracautela, una carta fianza, entre otros. No es recomendable la sola caución juratoria, sino la contracautela. Si bien la contracautela no es requisito de procedencia para la concesión de una medida cautelar, sí es un requisito para la ejecución de la medida cautelar en caso de esta se conceda. Entonces, lo recomendable es que quien solicite una medida cautelar, en su pedido cautelar, ofrezca la contracautela. En sede constitucional, ¿se solicita cautela? No, como sabemos, no se solicita contracautela. No es necesaria la contracautela. Entendemos, por una razón sencilla, porque en el proceso constitucional uno no discute temas relacionados a cuestiones patrimoniales, a cuestiones económicas, sino a amenaza o vulneración de derechos fundamentales, que en la mayoría de casos es inestimable el dinero. Es por eso que no se ofrece contracautela en sede constitucional. Y ahora bien, ahora sí entramos al fondo de esta ponencia. Y quisiera iniciar este apartado, esta etapa de la ponencia, haciéndoles la primera pregunta o formulándoles la siguiente pregunta. ¿Por qué en el proceso civil, en donde se tramita y donde se dilucidan temas netamente patrimoniales, solo patrimoniales, en la mayoría de casos, no quiero decir en todos, en la mayoría de casos, sí se admite una medida cautelar fuera del proceso? Incluso procesos contenciosos administrativos se admiten cautelares fuera del proceso. En su mayoría, los procesos contenciosos administrativos son contra multas impuestas o sanciones impuestas por la administración pública. Vale decir, nuevamente, temas pecuniarios, temas patrimoniales. Ahí sí está permitida la medida cautelar fuera del proceso. Pero en el proceso constitucional, y de manera específica, en el proceso de amparo, no está permitida la medida cautelar fuera del proceso. ¿No les parece un sinsentido ello? O sea, vale decir, en el amparo, en donde se dilucidan cuestiones, inclusive más relevantes, y digo más relevantes, ¿por qué? Porque la garantía y la tutela de un derecho fundamental, sea cual fuera, sin duda, resulta más importante que una exigencia de 10.000 soles, que una exigencia de nulidad de un acto administrativo. Probablemente tenga relevancia, probablemente sea muy importante la razón por la cual interpone un ACA, por la cual interpone una demanda civil, sin duda, no discuto eso. Pero lo que se dilucía en un proceso de amparo es una materia sumamente relevante, es un derecho fundamental a la propiedad, es un derecho fundamental a todos los reconocidos en el artículo 2 y en el artículo 3 por los tratados internacionales, diferentes a los que tutela el habeas data, cumplimiento y habeas corpus. Pero para el amparo no está permitida la medida cautelar fuera del proceso. ¿Cuándo tú puedes pedir una medida cautelar en un proceso de amparo? Solo se puede pedir la medida cautelar con el admisorio de la demanda. ¿Y cada cuánto, o mejor dicho, después de que uno interpone la demanda de amparo, en cuánto tiempo expide el auto admisorio? Más o menos, siendo muy optimistas, un mes. Siendo muy optimistas, 30 días. En la mayoría de casos, hasta 2 meses. ¿Para qué? Para que califiquen el amparo. ¿Y para qué? O sea, lo peor de todo esto, ¿para qué? Con el nuevo código, para que digan que en atención a la prohibición de rechazo, eliminar de la demanda de amparo, admítase a trámite a esta y córrase traslado a la contraparte y fíjese fecha para la audiencia única, tal fecha. Para eso se mueran 30 días, 60 días. Y recién con ese pronunciamiento,
uno puede plantear una medida cautelar. Antes, no. O sea, que si el derecho fundamental invocado por la parte recurrente está en peligro de un daño irreversible o una irreparabilidad del derecho, estamos fundidos. No hay manera. Hasta que sale el adversario. Y por tanto, la irreversibilidad del derecho va a ser, ¿por qué? Porque hay carga procesal. Porque los juzgados constitucionales están abarrotados de demandas. Y por tanto, hay que esperar a que salga el admisorio para recién pedir la cautelar. Pero en un proceso civil no. En un proceso civil sí está permitida la cautelar fuera del proceso. Ahí sí. Pero una vulneración o amenaza a un derecho fundamental, no. Entonces, si ustedes recuerdan el caso de las hermanas Fies, vulneración del derecho a la educación básica. Las hermanas Ciesa eran dos hermanas que vivían en el caserío de Parlamay, en Utcubamba, y no les permitían inscribirse en un colegio que se encontraba cerca, pero que era de educación básica, que se encontraba muy lejos de donde ellos vivían y que era un colegio de educación básica regular. No admitían personas mayores de edad, y esas dos hermanas eran mayores de edad. Y era el único lugar en el que podían estudiar o terminar la educación básica regular. Pero el director les dijo, no, ustedes son mayores de edad, ustedes no pueden entrar al colegio, yo no las puedo escribir en este año escolar. ¿Qué hubiera pasado? La demanda de amparo, sin duda la declararon procedente, declararon fundada en primera instancia, les concedieron una medida cautelar, ordenaron al director que provisionalmente las inscriba en el año escolar, y la segunda instancia revocó, declaró infundada la demanda, y llegáramos al Tribunal Constitucional, y el TC declaró fundada la demanda de amparo. Pero yo les hago una simple interrogante, señores. ¿Qué hubiera pasado? Ustedes calculan el grado de irreparabilidad del derecho. Perder un año escolar en el único colegio que existía en su caserío, solo por una valoración incorrecta de los presupuestos de la medida cautelar. Es por ello que la medida cautelar juega, al menos en nuestro país, y más aún en el proceso constitucional, juega un rol fundamental. Por más que la medida cautelar sea instrumental, por más que la medida cautelar no tenga una finalidad en sí misma, por más que la medida cautelar dependa del proceso principal, la medida cautelar es sumamente relevante. Porque en el Perú, según la Defensoría del Pueblo, que expidió un informe el año 2018, un proceso de amparo, solo en primera instancia, señores, dura un año y medio. Un año y medio. Y en segunda instancia, año y medio adicional. O sea, 3 años solo entre primera y segunda instancia. Tribunal Constitucional es otro cantar. 2 años más. Después de 5 años, en caso de la sala no estime la demanda, después de 5 años recién puedes obtener una sentencia con calidad de cosa juzgada. Si no fuera por la medida cautelar, ¿qué? Si no fuera por la medida cautelar, la pretensión invocada, la vulneración del daño invocado, sería irreversible. Así de sencillo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no reformar la medida cautelar? La tutela cautelar. Y que se habilite la tutela cautelar fuera del proceso en el amparo. ¿Qué hubiera sido en este caso de las hermanas Ciesa? ¿Qué hubiera sido? Si es que hubiera estado permitida la medida cautelar fuera del proceso. No se hubiera garantizado incluso en mayor medida el derecho a que puedan ser inscritas siquiera provisionalmente en el año escolar. Las reglas de la medida cautelar fuera del proceso del ámbito civil pueden ser perfectamente aplicables para la medida cautelar fuera del proceso en el amparo. Perfectamente aplicables. Por ahí que incluso los plazos pueden diferir. Por ejemplo, en el proceso civil, el beneficiario de la cautelar tiene 10 días de ejecutada la cautelar para interponer la demanda ante el mismo juez que la concedió. En tanto es un amparo, es un proceso de tutela urgente, satisfactorio, podemos reducir ese plazo. 5 días después de ejecutada la medida cautelar para que interpongas la demanda y que el proceso avance más rápido.
Si quiere, variamos plazos. Evidentemente no va a haber contracautela, es un proceso constitucional. Si quiere, modificamos alguna otra cuestión de procedimiento. Pero no es razonable, ojo, solo estoy hablando de razonabilidad, que se regule las medidas cautelares fuera del proceso en el amparo. Por supuesto que no lo es. ¿Por qué el Código Procesal Constitucional del año 2004 y lamentablemente el nuevo Código Procesal Constitucional no ha regulado la medida cautelar fuera del proceso en el amparo? Porque se cree en la teoría, se cree en el papel, se cree en la literatura de que el proceso de amparo es un proceso expeditivo, es un proceso rápido, es un proceso célebre. Pero eso solo está en libros, señores. Ustedes que trabajan en el Poder Judicial saben más que yo que así no funciona el proceso de amparo. El proceso de amparo, lejos de ser expeditivo, es un proceso lento. El proceso de amparo, lejos de tener o de respetarse los plazos. Por ejemplo, ¿qué dice el Código Procesal Constitucional? Se debe convocar a audiencia única a los 30 días de haber admitido a trámite la demanda. ¿Se convoca a los 30 días? No. Se convoca después de 6 meses. Se convoca después de 10 meses. Los plazos en ningún código son respetados. En ninguno. Menos aún en el Código Procesal Constitucional. Entonces, claro, si nosotros estamos bajo la idea, bajo la premisa de que el proceso de amparo es rápido, no necesita cautelar, porque avanza muy rápido, los plazos son muy cortos. Bueno, no tendría sentido una cautelar fuera del proceso, ¿no? Porque interpongo mi demanda, al día siguiente me admiten, convocan a audiencia única a los 30 días, y a los 10 días deben expedir sentencia, según el Código Procesal Constitucional. A los 10 días, si es que no es en la misma audiencia. El código dice, si es que el juez no puede expedir sentencia en la misma audiencia, en su efecto tiene plazo de 10 días para expedir sentencia. ¿Eso pasa? No. Yo tengo ahorita un amparo, no voy a decir el juzgado, pero tengo un amparo que lleva 2 años sin expedir sentencia, en primera instancia, en un amparo. Vulneración del derecho a la propiedad, vulneración vulneración del derecho a la propiedad y vulneración al libre mercado. 2 años que no tengo sentencia. Primera instancia. ¿Qué hago quejando al juez? ¿Qué hago denunciándolo al juez? ¿Gano algo? No gano nada. No gano absolutamente nada. Si existiera una cautelar fuera del proceso, si se encontrara regulada, ¿podría ganar algo? Sí. Sí podría ganar. O sí podría haber ganado. Son esas las razones por las cuales el día de hoy vengo a proponerles ello. Lo planteo, lo pongo en la mesa de diálogo, en la mesa de debate. Habrán personas que me digan, no, no es posible la cautelar fuera del proceso, porque el amparo se supone es un proceso rápido. No necesitas, no es como un proceso de conocimiento pleno, civil, en donde los plazos son mucho más largos. Para contestar demanda, 30 días. En el proceso de amparo no son 30, son 10, para excepcionar igual. Entonces los plazos más cortos, por tanto tener una medida cautelar fuera del proceso no resulta razonable, Carlos. Bueno, discutámoslo. Pero la intención de esta ponencia es poner en la mesa de debate si es posible o no es posible una cautelar fuera del proceso en el amparo. 1, por la realidad del amparo en el país. 2, por la lentitud de ese. 3, por la urgente tutela del derecho invocado. Y 4, por asegurar la sentencia que se va a expedir y que adquiera calidad de cosa juzgada, ya sea en sala o ya sea en Tribunal Constitucional. Espero que haya sido de su interés esta ponencia y en caso tengan alguna consulta, quedo atento a vuestras interrogantes. Gracias. ¿Cree que si un juez admite a trámite una medida cautelar fuera del proceso, finalmente sería sancionado? ¿O podría jugarse en los argumentos que usted ha señalado? Muy buena pregunta, Juan Guamán, te agradezco. A ver, la medida cautelar, si ustedes revisan el capítulo 3, si la memoria no me falla, del Código Procesal Constitucional, en el capítulo 3 no se encuentra regulada la medida cautelar fuera del proceso.
Entonces, claro, que un juez hoy o mañana, juez constitucional, conceda una medida cautelar fuera del proceso, podría ser objeto de alguna denuncia o de alguna sanción por parte de la Junta Nacional de Justicia o de la OECMA o de la OPA. No obstante, no resulta, o no resultaría, mejor dicho, eh, una decisión fuera del marco del ordenamiento constitucional. Mejor dicho, procesal, constitucional y constitucional. Porque una medida cautelar fuera del proceso, supongamos que es una situación en la que requiere realmente una tutela pronta, una tutela urgente, una tutela inmediata, y si la medida cautelar, si no se concede la medida cautelar, esa vulneración puede venir irreversible o irreparable, estaría apelando a argumentos de naturaleza, o sea, no es una cuestión legal, es una cuestión constitucional, convencional inclusive. Efectivizar la tutela. Pero ¿dónde viene el problema? ¿Dónde vendría el problema? ¿Cuál es el procedimiento? No hay un procedimiento. Tendría que aplicar supletoriamente las reglas previstas en el CPCI. Pero claro, sería una cuestión sumamente novedosa, sumamente nueva, que probablemente traiga a quien le afecte la medida cautelar sea motivo para que éste pueda iniciar algún procedimiento disciplinario contra el magistrado. Hay una pregunta en el chat. Sí, Dice José Antonio Albarracín, buenas noches. ¿Cuál es el plazo para resolver la medida cautelar ante salvaguardar o ante salvaguarda al derecho a la salud y en su experiencia dentro de cuánto resuelto los juzgados? Una medida cautelar en un proceso de amparo, cuando se invoca vulneración del derecho a la salud o vulneración del derecho a la educación o cualquier otro derecho fundamental, es resuelto en muy breve tiempo. Un juzgado demora 2 semanas, más o menos, en poder resolver una cautelar, un pedido cautelar. Pero esas 2 semanas no es, pues, desde que interpones la demanda. Bueno, fuera, esas 2 semanas es desde que el momento en que notifican el admisorio de la demanda. Solo desde que te notifican el admisorio de la demanda puedes pedir o puedes solicitar la concesión de una medida cautelar. Y hasta que te admiten la demanda son 60 días. A eso súmale 15 días más. O sea, recién, después de 75 días de haber interpuesto tu demanda, puedes obtener, en caso te concedan la cautelar, puedes obtener tutela cautelar. O sea, es un plazo realmente muy extenso cuando existe de por medio una irreparabilidad o una irreversibilidad o una amenaza de la vulneración a un derecho. Nuevamente, no es que el proceso de amparo valga más que un proceso civil, o no es que un proceso civil valga menos. No, nunca he tratado de decir eso. Lo que he dicho es que la materia que se plantea en un proceso de amparo es sumamente relevante y debería tener o debería estar regulado algunas instituciones previstas en el proceso civil que son de necesaria aplicación en el proceso constitucional. Nuevamente, si en un proceso civil, en la mayoría de casos, discutes temas netamente patrimoniales, en un proceso de amparo, discutes derechos fundamentales, no es razonable que exista una cautelar fuera de un proceso de amparo. ¿Por qué un proceso civil sí y un proceso de amparo no? No es razonable por la materia que se va a discutir en ese proceso. Lo es, ¿verdad? Salvo que acá alguien me diga, oye, ¿sabes qué, Carlos? No lo es. En verdad, la plata interesa más que la protección y la tutela de un derecho fundamental. Bueno, discutiremos este punto, que ya escapa a lo jurídico. Y es una discusión más deontológica, más extrajurídica, que tendrá otro espacio de discusión. Lo cierto es que, ¿por qué no implementar la medida cautelar fuera del proceso en amparos? Si es que ya se encuentra regulado para otro tipo de procesos que son igual de lentos que el proceso de amparo.
Si el proceso de amparo no queda lento, esa ponencia no tiene sentido. Y ahorita todos nos salimos de la ponencia, yo me retiro y ya está. Pero sabemos de que el proceso de amparo muchas veces es igual o peor de lento que el proceso civil. Un proceso civil, un proceso de reivindicación, dura 1 año aproximadamente, en primera instancia, más o menos. Un proceso de indemnización de daños y perjuicios, tramitado en vía de conocimiento, dura más o menos 1 año y medio, en primera instancia. Un proceso de amparo dura 1 año y medio. O sea, dura exactamente lo mismo, señores. Exactamente lo mismo. Por eso es que propongo la reforma de la tutela cautelar a fin de que se establezca el procedimiento de la medida cautelar fuera del proceso en el amparo. Wilber, en el mundo del poder ser, todo se puede, absolutamente todo. Tú puedes interponer tu cautelar con tu demanda de amparo. No solo en otros sí. Puedes ingresarlo de manera conjunta, en un mismo PF, entras al SINOE, lo subes y ya está. No pasa nada. Pero ¿qué va a pasar? De que te corre ese riesgo, de que el juez te diga, no, tu cautelar la voy a revisar después después de realizar el control de la admisibilidad de la demanda. De manera previa no lo voy a dar, porque yo no tengo la facultad para conceder una medida cautelar antes de admitir trámite tu demanda. Tu cautelar lo veré después, cuando lo admito. Y si no admito tu demanda, porque ahora hay jueces que hacen control difuso de el artículo, si la memoria no me falla, el artículo 9, que es la provisión de rechazo liminar en los procesos constitucionales de tutela de derechos fundamentales. Si hago control difuso, está más fregado todavía, porque tu cautelar va a ser improcedente. Si tu principal es improcedente, tu cautelar, como mayor razón, es improcedente. Porque como es instrumental, como sirve de soporte, de ayuda al proceso principal, si te declaro improcedente tu demanda, bueno, tu cautelar se cae. Por eso se sugiere que la cautelar se interponga el mismo día o al día siguiente de haber sido admitido, de haber sido notificados con el admisorio de la demanda. Juan Guamán, entonces, ¿se podría ponderar el derecho que se discute para aplicar supletoriamente el CPC respecto de la medida cautelar fuera del proceso? Sí, Juan, pero es que nuevamente, o sea, se podría aplicar supletoriamente el CP civil, pero sabemos de que en la coyuntura judicial, si no está regulado, es muy probable que la parte que va a soportar la medida cautelar otorgada, simplemente si el juez se denuncie. Y es probable que la Junta Nacional de Justicia o cualquier órgano de control pueda iniciar un procedimiento disciplinario por él. Ahora, otorgar una medida cautelar fuera del proceso de amparo, ¿es inconstitucional? No. En mi opinión, no lo es. ¿Es inconvencional? No, tampoco lo es. Por el contrario. Porque ante una situación urgente, tú como juez estás garantizando la posible decisión que adoptes en sentencia. Si bien tú no estás garantizando el derecho material del recurrente, porque eso únicamente lo garantizas o lo tutelas en sentencia, pero sí estás garantizando que en caso estimes la demanda, porque ves una verosimilitud en el derecho, en caso estimes la demanda, vas a poder proteger el derecho fundamental invocado por la parte requerente. ¿Eso es constitucional? Sin duda que lo es. Creo que no hay que ser muy genios en el derecho para darnos cuenta de que sí lo es. ¿Es convencional? Obviamente. ¿Por qué? Porque garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Efectiva, porque al contrario estaríamos bajo una tutela jurisdiccional no efectiva. Y eso sí sería inconstitucional y eso sí sería inconvencional. Bien, doctor. Entonces agradecemos su participación en nombre del doctor José Antonio Neira Flores, nuevamente por el apoyo brindado a IFAJA Lima. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted y gracias por la paciencia a todos los asistentes el día de hoy. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.